con unas palabras, ¿no? Dice así: más que amor, lo que siento por ti es el mal del animal, no la terquedad del jabalí ni la furia del chacal. Es el alma que se encela con instinto criminal, es amar hasta que duela, como un golpe de puñal. Gracias, Luis Eduardo Aute, por todo lo que diste, por acompañarme en este camino, por entender ayudarme a entender esto de que la escritura, la palabra crea. El programa, desde mi parte, va dedicado a esa poesía y a Luis Eduardo Aute. Amigos, qué bueno verles, qué chévere que acompañarnos en estas tardes de cuarentena que se empiezan a notar, que se empiezan a caer en nuestro estado de ánimos, en nuestra nostalgia y que va de todo, ¿no? O sea, por lo menos nos podemos acompañar. Ayer tuve la suerte de estar acompañado de muchos amigos, de brindar con ellos, de conversar, de sacarnos este peso que es entender un mundo que se nos va al carajo, ¿no? O sea, hoy tengo ese ánimo, esa tristeza, esa nostalgia. Y pensar en esta vaina de lo humano que vamos a hablar. Y pensar también en que es momento de entender que es necesario deshumanizarnos. ¿Y a qué voy con deshumanizarnos? Todas las decisiones que hemos tomado como humanos parece que han fracasado de una manera u otra, por el mismo hecho de creernos que estamos sobre la Pachamama, sobre la tierra, sobre la naturaleza y sobre los seres vivos que nos rodean. Entonces, mi consejo para los que nos están escuchando es dejemos de pensar como humanos. El rato que te dé por la cabeza que tienes que salir a pasear al perro, que tienes que salir con la novia a comprar, que ya no te aguantas el encierro, no pienses como humano porque ese humano es egoísta, es cerdo, es miserable, no ha entendido la solidaridad. Y esto lo digo porque ayer surgió la noticia de 40 o más personas con coronavirus, sabiendo que tienen coronavirus, saliendo de la casa y caminando sin importarles contagiar al resto. Entonces, dejemos de pensar como humanos, empecemos a pensar como animales que somos, y los animales tienen solidaridad, los animales se preocupan por los otros, los animales viven en comunidad. Desde ahí parte mi reflexión. Gracias por escucharme y por haberme dado este tiempo. Me excedí un poco. Santi, qué gusto verte. Abrazo, mi hermano. Pedrito, Paul, sí, nuestro invitado ahora un poco se nos desconectó, ojalá podamos retomarlo de vuelta. Y sí, la muerte siempre periférica hasta antes, ¿no? Sabemos que ya algún momento va a empezar a circundar nuestros lazos familiares más afectivos. De momento nos vamos enterando de los decesos de gente que de una u otra manera fueron marcando nuestros devenires, ¿no? Así como tú decías, Paul nos enseñó el valor de la palabra, Luis Eduardo. Bueno, con ustedes yo les había planteado algún momento hacer un show de música y ojalá entre este fin de semana y la próxima semana podamos hacer un homenaje a Luis Eduardo con ustedes, compañeros, porque vale la pena. Y desde ahí también un poco entender cuando esta periferia de la muerte ya empieza a bifurcarse, empieza a abrir grietas y empieza a acercarse a nuestros más cercanos, ¿no? A nuestros cariños más adentros. Entonces, ahora es cuando empezamos a sentir realmente el tema de la tragedia. Como tú decías, Paul, el programa de hoy nos invita a reflexionar sobre el humano y su papel, ¿no? Su papel dentro de esta natura, dentro de este juego vital de la Tierra. Entonces, bienvenidos amigos, bienvenidos a esta reflexión que sobre todo tendrá, creo yo, el dejo de la autocrítica hacia el humano, ¿no? Como especie fracasamos y eso creo que va a quedar claro esta tarde. Parece que ya nos conectamos nuevamente, estamos en conexión con Audio Pedrito, con nuestro invitado. Yo agradezco y bienvenidos. Sí, parece que al rato ya se conecta. ¿Estás, Rodri? A ver, ¿ahora me escucháis? Te escuchamos perfectamente, ahora sí. Perfecto. La Virgen. Con las justas entramos y
Entré en el descuento. Voy a presentarlo yo, es mi buen amigo Rodrigo, quien conozco desde hace muchos años aquí en la Comunidad Valenciana. Somos panas porque además también estuvo algún tiempo en el Ecuador. Rodrigo hizo un estudio de tema de sociología ¿en dónde fue? ¿En qué parte? En Napo, me parece. Y se metió con las comunidades. En Pastaza estuvo viviendo 6 meses. Hasta novia de ahí tuvo, de la comunidad y todo. Un Muy gran, bien. gran personaje, Rodrigo. Y Hay que Rodrigo, integrarse. Rodrigo Así que está, tú eres el famosísimo Rodrigo de Pastaza. ¡Ah! Rodrigo está ahora él es, bueno, fue compañero de Medio Ambientes en la carrera con Sena, o sea, es amigo de Sena primero. Y bueno, es un pana mío hace mucho, mucho tiempo, a quien quiero mucho. Y estuvimos todo el rato tratando de conectar y no lo lográbamos hasta que ahorita sobre la hora acaba de aparecer. Y queríamos hablar con Rodrigo, que está todavía ahí poniendo la luz, sobre el tema de cómo lo vive, cómo está. Él es de Castellón, de aquí de la Comunidad Valenciana, pero está viviendo en Cataluña, en una ciudad que se llama Reus, y nos va a contar cómo lleva esto. Bienvenido, Rodrigo, un abrazo grande, como siempre, amigo, y ¿qué nos cuentas? Bueno, hola a todos. Gracias por vuestra paciencia. Pero ha fallado todo lo que podría fallar. Pero al final ya, por fin, estamos aquí. Pues nada, muy agradecido de verte, aunque sea a través de este medio, a ti y a tus compas. Un gran saludo. Y bueno, mi crónica desde el confinamiento, a nivel experiencial, no puede ser muy extensa porque mi actividad diaria está bastante reducida dentro de mi casa. Hago rutinas para sobrevivir mentalmente, pero por lo que sé, fuera en el exterior, parece ser que la gente tiene bastante miedo. De hecho, hoy conocí un dato que es que el medicamento más vendido en las farmacias ya no es el alcohol en sí mismo, sino los ansiolíticos. Se están vendiendo en farmacias ansiolíticos más que nunca. De hecho, dicen que puede haber riesgo de provisión de ansiolíticos. Eso habla del estado mental social que se está viviendo. Y bueno, ya sabéis que España, el Estado español, ha salido con grandes cifras de personas muertas, etcétera. Yo he tenido un familiar ingresado grave, ahora está recuperándose. Vamos, que lo he vivido desde dentro a tope. Además, trabajo como profesor, se han suspendido las clases, hay grandes controversias sobre la reanudación, sobre el control policial, sobre todo. Estamos en medio de algo que nunca hemos vivido. Entonces, no sé, no sabría por dónde empezar a contaros. Pues yo quisiera que nos cuentes, evidentemente, de la parte personal, de cómo está tu viejo con coronavirus. Entonces, ¿cómo es la enfermedad? ¿Cómo lo pasó? ¿Y cómo está actualmente? ¿Cómo es? Porque nos dicen síntomas, pero ¿cómo es? Además que parece que tiene bastantes grados, ¿no? Que algunos les puede agarrar más. No lo tienen claro ni la comunidad científica el tema. No, la cuestión del coronavirus es simple y es complicada al mismo tiempo. Yo estoy dentro de un grupo de médicos porque doy clases en temas de sanidad, etcétera. Y además he vivido lo de mi padre, entonces tengo una perspectiva desde dentro que me hace ver la situación, pues eso, al tiempo complicada y simple. Simple en el sentido de que, bueno, en principio estamos delante de un virus que nos contagia y no tiene por qué ser grave a priori. Puede llevarnos a neumonía, etcétera, pero el problema es que se difunde súper rápido, a tal punto que en poco tiempo un porcentaje de la población toda a la vez o una ciudad pequeña a la vez puede requerir de asistencia médica. Lo que pasa es que lo que se observa, por lo menos lo que he vivido yo en el hospital y todo esto, es que está afectando a personas inmunodeprimidas, que significa pues que han estado tomando tratamientos de antibióticos que lo deja el cuerpo con el sistema inmune muy débil, y al entrar el virus, pues bueno, le afecta de manera un poco más fuerte, diríamos, que una gripe, y eso unido al
al miedo y al colapso de la sanidad, pues da lugar a lo que está viviendo. La verdad que los médicos, hablando con ellos dentro del hospital, cuando estaban tratando a mi padre, por ejemplo, no saben bien con qué están tratando, no lo tienen muy claro. De hecho, cuando, por ejemplo, ingresó mi padre la primera vez que ingresó en el hospital, le devolvieron para casa. No le hicieron ni pruebas, y vieron que tenía neumonía y le enviaron para casa, esperando a ver si se ponía más grave, porque tenían tanta gente que ni con neumonía le cogieron. Y al cabo de 2 días le convencí para que volviera, porque con neumonía no puede estar en casa, con los 2 pulmones con neumonía y grave no podía estar en casa. Volvió, ya directamente le ingresaron, le metieron en la UCI y comenzaron a intentar hacerles test de coronavirus, pero resulta que los test daban negativo. Sin embargo, el médico decía que tenía que ser coronavirus. Entonces le empezaron a dar un cóctel de antibióticos más un retroviral que se había probado en Barcelona, sin saber si realmente lo tenía, porque en principio tiene las consecuencias, que es la neumonía, que podrían ser consecuencias de la gripe o de un coronavirus. Entonces estuvo días siendo tratado con algo que a lo mejor no tenía. Al final hicieron otra prueba y finalmente salió que sí que tenía coronavirus. Por tanto, la enfermedad no es como complicada, pero tenemos problemas para detectarla. Los test no son fiables, incluso hubo una valija de test fallidos que llegó a España, etcétera, concretamente a Madrid, pero ni los buenos son del todo fiables. Y los médicos no saben bien con qué están tratando, están probando. Entonces, si imaginaros que entra una persona que realmente no tiene coronavirus, pues a lo mejor le dan un cóctel de antibióticos más un retroviral que quizás le hace empeorar porque le baja todavía más las defensas y no acierta con lo que está teniendo. O sea, es decir, están dando situaciones súper contradictorias, ¿no? El médico dándote un medicamento que no es, que a lo mejor te empeora más. Estando en una situación límite te puede llevar a una situación peor, porque no saben realmente si tienes coronavirus o no. Están Rodrigo, medicina industrial. primero, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tu experiencia. A veces es fuerte porque tenerle a tu viejo en el hospital y compartir este proceso, siempre hay una carga emotiva atrás. Tengo dos preguntas, Rodrigo. Primero, ¿crees que ha funcionado bien el sistema de salud pública de España? Y la segunda pregunta va un poco más para el lado político, que sería, existen muchísimas cosas en redes que uno entra y ve en Twitter, incluso acá en Ecuador, que se le achaca al gobierno español una gran responsabilidad, una gran culpa sobre lo que está ocurriendo en España. Incluso se busca desestabilizarlo. Tu opinión al respecto, ¿no? Esas dos preguntas, esas dos inquietudes, y una vez más, gracias Rodrigo por estar con nosotros y compartir tu experiencia. La primera pregunta, ¿cuál era la primera pregunta? ¿A qué te referías? El sistema de salud pública de España, ¿cómo se comportó en tu experiencia Mira, con... Sistema de Salud Pública de España está considerado uno de los mejores del mundo, si no el mejor, por cómo ha ido evolucionando a nivel de gestión pública. La cuestión es que este proceso que ha sido muy bueno a nivel de cantidad de número de hospitales por población, número de profesionales, estar en la vanguardia de la investigación, capacidad para recuperar pacientes, ha estado siempre en lo más alto. A partir del año 97 introdujeron una ley que cambió bastante todo, una ley que básicamente consistía en que los hospitales podrían comenzar a financiarse a partir de fondos privados, y eso abrió la puerta a la privatización. Pero esto no quiere decir que eso significa que la haya hecho empeorar, porque es verdad que había un problema de déficit en la sanidad pública y hacía falta financiación externa, porque digamos que los productos sanitarios, por ser públicos, farmacéuticas y otras empresas la venden al Estado muy cara. Entonces eso aumenta el déficit del sistema sanitario, etc. Y actualmente justamente coincide que en Madrid, que es la capital, es la ciudad, la capital del mundo con más muertos por coronavirus, y es la capital que más privatizaciones ha sufrido. Pero ya digo que no tiene por qué ser este el factor determinante, pero sí que hay que admitir que coincide, ¿no? Que es una coincidencia.
Entonces, a nivel de sanidad pública tenemos esta situación en Madrid, ¿no? Una sanidad muy privatizada, ha reducido camas en los últimos años, etcétera, etcétera. Veníamos con unas manifestaciones muy importantes que se llamaban la Marea Blanca, que estaban reivindicando por qué se estaban cerrando algunos ambulatorios alrededor de la ciudad de Madrid, que podían desatascar, por ejemplo, las urgencias de la capital. Venían reivindicando más puestos públicos para los médicos, etcétera. Y todo esto ha colapsado ahora con el coronavirus, ¿no? Bueno, pues esa es una de las cosas. Otra de las cosas también yo creo que es que a nivel de salud pública se ha hecho muy poco por la prevención. Es decir, lo de la privatización es un factor, pero es verdad que la población está demasiado delicada. Hay muy poca prevención en los barrios. La gente se toma antibióticos sin saber para qué se utilizan. Está muy débil la población. Muy débil porque no se hace un trabajo educacional, preventivo, no se ha invertido en eso, no se ha invertido nada. Quizás si hubieran invertido en esto, la privatización no hubiera sido un factor clave, no se sabe, ¿no? A nivel de partidos políticos, se está achacando que, digamos, el nuevo gobierno de coalición de Pedro Sánchez de PSOE con Podemos, se le culpa de no haber reaccionado a tiempo. Yo no sé hasta qué punto esa crítica es posible. No tengo claro, porque realmente la mayor parte de científicos, antes del 13 de marzo, que es cuando se empieza a cerrar instituciones públicas, etcétera, decían que realmente el coronavirus no era para tanto, que era veloz, pero que no había que asustarse, ¿no? Yo creo que el gobierno estaba contagiado un poco de esta perspectiva. No sé si hubiera sido otro gobierno lo hubiera hecho mejor. No tengo claro que tenga que ver estrictamente en ese sentido con la ideología. Yo creo que no. Es cierto que se le critica que, bueno, el fin de semana, justamente antes del confinamiento, pues el gobierno nacional convocó una gran manifestación. Se le critica mucho por eso, ¿no? Porque congregó a la gente sabiendo ya por la OMS que probablemente se requeriría un confinamiento. Hay algunas controversias, pero me parece que son independientes lo hubiera hecho cualquier político. Tengo la sensación. Mi última pregunta antes de darle paso a mis compañeros para seguir con el hilo. ¿Tú crees que este impacto que tiene el coronavirus en la sociedad española es un aliciente más para que Barcelona y Cataluña en general, siga tratando en las calles de buscar esa independencia? ¡Qué temita has tocado ahí! me la juego. Me la juego. Que trabajo en Cataluña. Luego me daréis trabajo. Bueno, la verdad que es un tema que hay que hablar con delicadeza porque los sentimientos están a flor de piel. Sobre todo me refiero a los sentimientos nacionalistas catalanes. Yo que vivo aquí, que voy a una institución catalana, que se da clase en catalán, etcétera, pues lo noto en el ambiente. Y la verdad que a mí hay algo que a nivel personal, digamos que me ha sentado mal. Me ha sentado mal, me refiero a la esfera política. El presidente Quim Torra, ¿no?, catalán, digamos que enseguida demandó al Estado unas medidas muy radicales, que era cerrar Cataluña completamente antes que cualquier otro territorio del Estado. Y yo creo que lanzó un órdago al Estado para que el Estado dijera, espera, que nosotros somos los que estamos gestionando el Estado y primero tenemos que pensar qué cerramos y qué no. Y creo que el presidente de Cataluña lanzó este órdago para poner un poco en evidencia que Cataluña no es independiente, ¿no? Y reavivar otra vez el conflicto. Me parece que lo hizo un poco de manera con alevosía, no sé, más allá de si yo estoy de acuerdo con la independencia, ¿no? Entonces, dentro de este problema con el coronavirus, pues cada uno estira de su lado y trata de jugar su partida, y esta que hizo el presidente de Cataluña sería una, ¿no? Pues reivindicar algo que es difícil que se lo den porque todavía se está gestionando
o pensando la manera de actuar con respecto al coronavirus, y ellos ya lanzan el órdago para que los otros le digan que no y se pongan en evidencia, ¿no? Ante la opinión pública de que Cataluña no les dejan hacer lo que quiere. Entonces, cada uno está jugando su partida dentro del problema este del coronavirus. Pero ya te digo, también el coronavirus aquí se ha visto que nos iguala a todos en muchas cosas, ¿no? Cataluña tiene una gran cantidad de infectados, los gobiernos independentistas son partícipes también de grandes privatizaciones en Cataluña, es decir, a nivel ideológico tampoco no hay una gran distinción entre muchos de sus partidos con respecto a los partidos de fuera de Cataluña. Bueno, sería un debate que estaría más allá del coronavirus, me imagino. Oye, y una más ahí para molestarte un poco más, para ponértela más difícil. ¿Lista la república, que se acabe la monarquía o no? Aún España no está tan lista para que se acabe esos. Vuelvo a decir que va a hacer falta puestos de trabajo para mí donde estéis. Claro. Claro, durante el coronavirus ha pasado algo muy importante, que es que a nuestro rey antecesor, Juan Carlos de Borbón, le han pillado con miles de millones de euros en Suiza, derivados de todas las operaciones urbanísticas que llevaron al Estado español a una crisis en el 2008 histórica. Entonces, tenemos un rey que ha sido el capitán y jefe, o uno de los líderes que ha empujado una de las crisis más importantes del Estado español, y queda en evidencia, aunque ya muchos lo sabíamos, porque evidentemente tenían muchas infraestructuras como el AVE, están llenas de grandes controversias, pasando por pueblos donde no debería pasar, expropiaciones de terrenos, de embalses que han dado mordidas a distintos políticos, tal. Sabíamos que algo se estaba cociendo, pero no sabíamos que estaba tan claro ya. Entonces ha salido a la luz que efectivamente tiene millones derivados de eso, del trato con Arabia Saudí, con el gobierno saudí, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha salido justo ahora. Entonces, para él es un gran momento, porque nadie está pensando realmente en estas cuestiones del rey, porque está preocupado del coronavirus, y justamente sale una de las noticias probablemente más importantes del siglo XXI y tal vez del siglo XX para el Estado español. Es decir, el rey ha sido uno de los mayores estafadores y de la evolución económica que nos llevó a la crisis de 2008. Es decir, Rodri, yo una pregunta, ya hablando del ciudadano común. Ustedes, tengo entendido que las medidas de cuarentena las tienen para mediados de este mes, por el 15, creo que se terminaría la cuarentena que estaba propuesta. Hoy justo lo han aumentado hasta el 20 y algo de abril. 26. Correcto. Y la pregunta va por ahí. ¿Tú cómo sientes a la sociedad, al ciudadano común español? Es decir, tú antes nos hablabas del tema laboral, ¿no? Y lo peligroso que justamente dentro de esta crisis resulta ahora este tema de la economía, sobre todo la economía del hogar. El Estado español está en capacidad de responder ante un parón así. Y te cuento un poco eso porque nuestra realidad en Ecuador sí, más allá de lo que está ocurriendo ahora con el tema de las imágenes que también están evidenciando las muertes, lo que se nos viene es también un proceso de desgaste social, ¿no? Y ponte, en el caso del Estado ecuatoriano, que aparentemente se supone está intentando resguardar a las clases populares con unos bonos de entre $100. Entiendo que en España es un poco más alto el valor que se está dando al desempleado, que obviamente estuvo empleado y que ahora tiene que vivir el encierro. Pero ¿cómo ves al Estado español? ¿Lo ves en posibilidad de disponer recursos para poder mantener a esta gente hasta... Y digamos que si se tiene que postergar nuevamente el tema de la cuarentena, ¿tú crees que está en posibilidad el Estado español de soportarlo? Y las ERTES. Bueno, Rodrigo, ahí hay un problema grave, que es que el Estado español está haciendo una huida hacia adelante. Es decir, él está gastando
a discreción y digamos que también está eso lleno de grandísimas contradicciones, ¿no? Tenemos un gobierno que en principio es, bueno, es de izquierdas, ¿no? Ha hecho una política extra hora de gasto de dinero que no existe, pero que irá para el déficit del Estado, para pagar a trabajadores, para subvencionar ERTEs, que son digamos, convenios para que las empresas puedan despedir al trabajador y el trabajador cobre un dinero que lo paga el Estado y haya así un acuerdo, pero que luego lo vuelva a recontratar, ¿no? Ha hecho esta política, pero también está pagando cosas como ha puesto 15 millones de euros dirigidos a las televisiones privadas, lo cual ha sido muy criticado porque se ha visto también como una especie de compra de los medios de comunicación, que viene unido también a las restricciones en las preguntas en las comparecencias que está haciendo el presidente a la hora de hablar del coronavirus, y que viene también junto a la crítica que está haciendo de que, digamos, que los autónomos, que representan el 90% del tejido productivo de las empresas y de quienes sostienen la economía del país, no tienen ninguna subvención más que un aplazamiento de los impuestos. Si a eso además le añadimos que del presupuesto total de 200 millones de euros, 100 van dirigidos a avalar créditos a los bancos, es decir, a favorecer o que si la gente tiene un problema, vaya al banco, pida un crédito y que el banco esté encantado en no pagar de dar créditos porque se lo va a pagar el Estado, eso significa que el Estado está pagando a los trabajadores, pero además haciendo una huida hacia adelante a pagar todo menos lo que sostiene el tejido productivo si algún día queremos volver a trabajar en algún sitio, que son las pequeñas empresas. Esas están completamente olvidadas. Entonces tú bajas aquí a la calle, vas a comprar un pequeño comercio y le preguntas y están bastante molestos con la situación, porque ven, digamos, las ayudas como un poco populistas en el sentido de que, bien, subvencionan a los trabajadores por un tiempo, pero cuando vuelvan los trabajadores, ¿dónde van a ir? Las grandes empresas tienen un diferencial de ganancias que evidentemente lo pueden soportar o se deslocalizan, pero el pequeño comercio, los que se ponen un pequeño negocio, una peluquería, un zapatero, un artista, toda esta gente, ¿qué va a hacer? ¿No? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Que van a pedir un crédito cuando ya su actividad se haya parado? Este es el problema, además de eso, de las subvenciones que se está dando a otras cosas que en principio, pues la televisión privada, ¿no? Habiendo una televisión pública, algunos se preguntan por qué tienen que subvencionar la televisión privada, aunque pierdan dinero de la publicidad, ¿no? O qué peligro tiene que el gobierno subvencione la televisión privada así, con subvención directa. Pues hay un gran lío y realmente el gobierno tiene un reto por delante que es salvarse a sí mismo cuando todo esto acabe. Porque hay críticas que es verdad que no deberían hacerse en este momento de crisis porque no ayudan, pero hay otras que tienen un peso y una sustancia que difícilmente no les va a hacer tambalearse, ya sea desde los suyos de izquierda como desde el otro lado. Rodri, nos queda poco tiempo, yo te voy a hacer la última, la primera mía, pero la última, que es el tema educativo. ¿Cómo ves esta transición? Porque se ha dado como un golpe de, bueno, pues ahora a hacer la educación informática y va a ser online y ya está, así, ¡paf! Y ahora, claro, va a haber una respuesta. El Paul da clases, ¿no? Y está ahí enfrentándose a 150 personas que los tienen que hacer escribir, motivándolos desde la computadora. Y ahora, poesía, ¿sabes? Entonces, es un salto bien jodido el que... ¿Cómo lo vas tomando? ¿Cómo ves que lo toman los chicos y cómo lo toman los docentes también, en tu caso, en tu experiencia, Rodri? Bueno, a mí, yo no soy muy fan del teletrabajo, porque a mí me gusta, no sé, dar las clases presencialmente. Lo que pasa es que ahora, la verdad que, bueno, pues ayuda bastante porque hay alumnos que van a poder terminar el curso si pueden seguir las clases vía telemática. Entonces, nosotros, por ejemplo, los profesores a nivel estatal, hasta ahora, nos han dicho que nos vayamos un poco acomodando a la situación, viendo los recursos de que disponemos, hemos informado al Estado de lo que si tenemos en casa recursos o no. Entonces los profesores más o menos se pueden adaptar, pero la verdad es que los alumnos
viven situaciones que a muchos de ellos no les permiten hacer un seguimiento telemático, digamos, de las clases. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen un ordenador para 4 hermanos en una familia numerosa en un espacio de 50 metros cuadrados que comparten habitación, ordenador. Entonces, les es difícil encontrar el espacio, el tiempo, no sé, eso les está siendo complicado, ¿no? Entonces es más complicado para ellos casi que para nosotros, ¿no? Pero bueno, para mí, por ejemplo, está siendo también complicado porque no está preparada tampoco, no tengo una plataforma digital preparada para colgar lo que quiero colgar, se cuelga, o sea, es decir, no funciona de pronto los ejercicios que he puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos ha pillado a todos un poco a contragolpe, pero sobre todo a los alumnos, que es eso, que no es tan sencillo, no es tan sencillo porque nos imaginamos como unas condiciones ideales, su ordenador, su camarita, en una habitación, etcétera, pero hay muchas alumnas, por ejemplo, que yo tengo, pues que se encargan de ayudar con los hijos, con sus hermanos pequeños, ¿no? Bueno, en una casa pequeña, donde viven 2 familias, mi vecino de aquí abajo, y ahí se vuelve bastante difícil hacer que todos los miembros que están en alguna institución educativa puedan hacer los ejercicios y tener un seguimiento parecido al que tenían cuando estábamos en vivo. Eso es lo más complicado. Claro. Bueno. Y desde estos relacionamientos, yo ya para ir cerrándoles también, chicos, y sobre todo con el tema que habíamos propuesto hoy sobre el tema de la humanidad, hacerte solo una cuestión, Rodri, que tiene que ver ya más por un criterio colectivo, ¿no? Es decir, toda esta pandemia, toda esta crisis sanitaria, todo este coronavirus, lo que ha dejado expuesto es que las sociedades habrían primado, y bueno, un poco tú nos hiciste un resumen histórico de lo que había pasado con la salud en España, pero siempre como que ha privado el tema económico, el lucro personal. Los humanos entonces de alguna manera hemos fracasado en ese juego colectivo. Hacerte una pregunta en relación a un futuro, ¿no? Una suerte no sé, de profecía o de imaginario futuro. ¿Cómo ves tú, Rodrigo? ¿Ves a los humanos con la capacidad de levantarse con dignidad, de construirse nuevamente y reconstruirse en comunidad? ¿O esto simplemente es el inicio del carrete de toda una suerte de desgracias humanas en las que nosotros seremos los principales responsables y además autoatentándonos, Rodri? ¿Qué es lo que tú opinas? Yo con esto también voy despidiéndome de Paulinho para que dé su mensaje. Rodrigo, igual un abrazo gigantesco. Muchas gracias por aceptarnos la conversación. Y Pedrito, Pechinho. Santi, Negro, cierra y que se cierre con la respuesta del pregunta, porque nos quedan 2 minutos. Nada envidio a la voracidad de tu amante más letal. Ella espera tu fatalidad, yo pretendo lo inmortal. El espíritu que habita tu belleza más carnal, esa luz que resucita el pecado original. Resistencia, consistencia, gracias a todos los que nos vieron. Carla, Andrés, gracias Rodrigo, abrazo. Rodri, tu respuesta sobre el Santi y el cierre que nos queda 1 minuto 20. 1 minuto 20, tengo que hablar sobre el apocalipsis. Rápido. 1 minuto 20, la prueba más difícil y ya estoy gastando tiempo. Pues la verdad que yo no soy muy optimista, entonces no sé si me gustaría servir para elevar el optimismo y animar, pero no soy muy optimista. Tengo imágenes en mi retina de hombres sacándose los primeros días del confinamiento, yendo al supermercado a comprar 60 bricks de natillas, porque parecía ser que eso era lo que más le importaba del problema del confinamiento. Entonces no acabo de tener yo mucha fe. Yo creo que esto es una prueba de que hemos construido un sistema social complejo, interesante, pero muy dependiente, muy dependiente. Entonces, cuando un sistema es complejo, al mismo tiempo también muy vulnerable. Cuando una partecita suya se desequilibra, se cae todo como un castillo de naipes, y yo creo que estamos en ese momento. Ahora más que nunca será reinventarse o morir. Y el reto aquí tendremos